Hola, muy buenos días a todos. Pues vamos a empezar el devocional. Continuamos con promesas y bueno, pues yo voy a compartirles el día de hoy esta promesa que para mí es muy importante porque es la primer promesa que Dios me dio antes de llegar a Él, antes de conocerle. Ya estaba yo muy cerca, él ya me estaba buscando, me estaba llamando y sin yo saber, Él me dio una promesa. La encontramos en Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, bueno, pues aquí nos está dando la promesa de que Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Y bueno, pues vamos solamente a recordar qué significado tiene una promesa. La definición de promesa es juramento, pacto o voto. Es algo que Dios nos da por su gracia, algo que no merecemos, que no tenemos que hacer nada para recibir, porque Él nos ama tanto que quiere que estemos bien. Entonces, siempre al hablar de una promesa, tenemos que hablar de obediencia. Es algo que va de la mano. No se puede imaginar una sin la otra, porque Dios siempre cuando nos da una bendición nos pide algo a cambio. Esto es algo que no se habla mucho, que no se dice mucho, pero sí, Dios cuando nos da una promesa nos pide a cambio la obediencia. Y nosotros pues siempre nos gusta abrazar la promesa, hacerla nuestra, creerla, pero no vemos esa segunda parte que es lo que Dios nos pide. Dios nos está, pues por así decirlo, si se puede decir así, condicionando la promesa, pidiéndonos la obediencia. Entonces, les digo, solamente abrazamos la promesa y debemos de darnos cuenta también que hay un mandato dentro de esa promesa. Y lo que Él nos pide como condición para darnos esa promesa es ser obedientes. ¿Cuántas veces no en tu vida has pensado o creído que Dios te entregó una promesa, pero no se ha hecho rema en tu vida? Y nos quejamos y nos sentimos tristes y nos sentimos mal y realmente no estamos viendo que no estamos cumpliendo con lo que Él nos está pidiendo dentro de esa misma promesa que ya nos dio. Obediencia, les voy a leer la definición, es respetar, cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Y obedecer a Dios, fíjense qué importante es hacer lo que Dios nos diga, cuándo, cómo, dónde y con quien Él diga. El obedecer tiene que ver con oír. El oír es agudizar nuestros sentidos espirituales, pero agudizar el oído. ¿Y cómo vamos a oírle a Dios? Pues ya sabemos, aunque sea repetitivo, tenemos que decirlo. Para escuchar a Dios tenemos que escucharlo a través de la oración. Dios nos va a contestar en la oración y mediante la lectura de su palabra. El mejor ejemplo de obediencia es Jesús. Tenemos allí como ejemplo, ¿verdad?, de obediencia a Jesús. Él no quería pasar y beber de la copa, pero tuvo que ser obediente y fue obediente en todo momento y en todo. Entonces, inspirémonos en ese ejemplo. Lo que nos está pidiendo a cambio aquí Dios en este versículo es, dice, te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Entonces aquí ya va implícito en la promesa
va implícito lo que Dios nos está requiriendo, que son 4 puntos. Nos habla de esforzarse. Esforzarse es luchar, es levantarse, es animarnos, es sentirnos alentados, es tener coraje, valor, atrevernos, es pelear, es trabajar, es hacer un esfuerzo excesivo, o sea, dar más de lo que tenemos que dar. Valentía es actitud y determinación con la cual se hace frente a una situación de peligro, de miedo o de riesgo. Es luchar y vencer los miedos. Y eso es una fuerza interior que todos tenemos, una fuerza interior que Dios ya nos dio. Desmayo es pérdida del conocimiento, fíjense qué importante, pérdida de la sensibilidad, es desvanecerse, es perder el ánimo o el valor para hacer una cosa. Temor es tener miedo de una persona, una cosa o una situación desconocida. Entonces, pues, aquí lo que Dios nos está pidiendo es precisamente eso. Qué difícil a veces es ser valiente, es ser esforzado, es no desmayar. Es algo que pues lo leemos y, como les digo, como promesa suena muy bonito, pero al momento de vivirlo no es tan fácil. Yo, como les decía, Dios me dio esta promesa y cada vez la entiendo más conforme pasa el tiempo y conforme Dios me va mostrando qué es lo que me pide, qué es lo que quiere de mí. Yo desde muy niña tuve que enfrentarme a situaciones donde se ha requerido toda mi fuerza, todo mi valor. Yo me recuerdo cuando era yo muy pequeñita, de haber tenido unos 3 años, pero lo recuerdo muy claramente. Tenían que hacerme unos estudios y yo no quería, tenía mucho miedo y no quería enfrentarme a ellos, y lloraba y le decía a mi mamá que no me los hiciera, que no quería. Y allí mi mamá me dio, creo que la mejor lección de vida que pudo haberme dado, porque ha sido una lección que me ha acompañado toda mi vida, y me dijo: no hay de otra. Y entonces pues tuve que hacérmelos porque no había de otra. Años más tarde me enfrenté con la situación de que traía yo los dientes, no traía yo espacio y me salieron muy apilados, y entonces los colmillos me salieron en las encías, parecía yo vampiro, ¿no? Entonces me tuvieron que hacer una extracción de las muelas para que pudieran tener espacio. Y yo no quería y lloraba y tenía yo miedo y le decía a mi mamá: yo no quiero que me quiten mis muelitas, me va a doler. Y me decía mi mamá: pues sí te va a doler, pero no hay de otra. Entonces, pues conforme ha pasado mi vida, conforme he vivido situaciones de salud muy difíciles y situaciones en general, ¿no? En general difíciles, donde no he querido hacer las cosas, donde no he querido enfrentarme a estudios, a procedimientos, pero ¿saben qué? No me ha quedado de otra y he tenido que hacerlo, y he tenido que ser fuerte y he tenido que ser valiente. Y aunque he tenido ganas de desmayar, pues no he desmayado, y he tenido que, les digo que aunque sea con mi temor, he tenido que ser fuerte. Entonces, lo último que me acabo de enfrentar es hace un par de semanas, me dio un vértigo. Quien lo haya padecido me puede entender, es una cosa espantosa el vértigo, porque de repente da vueltas todo y es una sensación de que te vas a caer, es horrible. Entonces me hicieron unos estudios en los que, para saber por qué te estás mareando, te tienen que marear más para ver cómo se mueven los ojos y determinar de qué parte viene el mareo. Entonces yo no quería ir, era horrible, me lo hicieron, pegué de gritos, bueno, total,
me hicieron una maniobra para un lado y me dijeron que con eso iba a sanar, pero que no se sabía cuántas sesiones iba yo a necesitar y que en 2 días más necesitaba yo ir a que me hicieran la del otro lado. Entonces, híjole, pues estaba yo muy temerosa y la verdad, por primera vez en mi vida dije, no voy a ir, yo no voy a regresar, esto es horrible y no voy a ir. Entonces, pues estaba yo decidida, pero esa fuerza interior de la que ya les hablé, que es la valentía, me hacía decir, no puedo flaquear, y yo sé que esa fuerza interior es Dios hablando a mi vida y diciéndome, tienes que ir. Entonces tomé a mi miedo de la mano por un lado y Dios sabía que Dios iba por delante de mí y fui. Me hicieron nuevamente el procedimiento y para mi sorpresa no me mareé de un lado. Entonces yo dije, bueno, pues Dios me prometió que era yo libre de mareo, me lo está cumpliendo, pero bueno, ahora falta el otro lado, ¿no? Porque pues de ese lado no me hicieron procedimiento. Y cuando me hacen el procedimiento para el otro lado, resulta que no me mareé tampoco. Los doctores estaban muy sorprendidos porque me dijeron, en el estado tan mal que venías, realmente pensamos que ibas a necesitar muchas más sesiones. Es muy raro que una persona sane a la primera. Y bueno, para mí no fue tan sorpresivo porque Dios, como les dije, a mí me había prometido que yo era sana, que por sus llagas yo había sido ya sana y que Él me liberaba de todo mareo. Entonces, pues como les digo, también en la vida me he enfrentado a situaciones difíciles, como todos, ¿no? Como todos, a veces tengo dudas cuando los negocios no van bien, cuando no se vende, cuando el proveedor nos falla. Hemos intentado abrir 3 negocios y a veces pues no van bien y me pregunto, Señor, ¿por qué yo te propongo cosas y nada funciona? ¿Qué es lo que pasa? Ayúdame. Y entonces, bueno, allí, como les digo, Dios me habla mucho a través de este versículo y hoy en la mañana simplemente al bañarme estaba yo haciendo una lista de las cosas en las que yo no le he obedecido a Dios y me quedé en la tercera y me quedé sorprendida y sé que hay muchas más, pero le dije, a ver, Señor, espérame, solamente dame estas 3 para que pueda yo, o sea, ya estaría suficiente para que yo pueda obedecer y permíteme trabajar primero que nada en estas 3. Y pude ver que por eso muchas bendiciones no se han cumplido en mi vida, aunque Él me las haya dado, no se han cumplido porque precisamente no estoy siendo lo obediente que Él quiere. Entonces, como les decía, a veces no es tan fácil cuando las cosas no van bien, no es fácil poder sentirse valiente o sentirse fortalecido. Soy mamá de un adolescente que tiene 1000 dudas, que por un lado está lo que el mundo le ofrece y por otro está la semilla que Dios sembró en su vida desde niño y la palabra que escucha en las prédicas, que escucha con nosotros, en lo que él estudia. Entonces él tiene mucha controversia y viene a mí y me dice sus dudas, me manifiesta, me da sus argumentos y cuando yo estoy pasando por situaciones, les digo, difíciles, pues la verdad tambalea mi fe con todo lo que él me cuestiona y sobre todo con los argumentos que me da, que no siempre tengo respuesta, ¿no? No es fácil cuando tengo que cuidar de mis papás, que son adultos ya muy mayores. Mi papá rebasa ya los 90 años, tiene 92 años, mi mamá 80 y tantos. Entonces son cuestiones difíciles, se salen, mi papá ya se nos ha perdido, en fin, son situaciones difíciles aunado a todo esto, ¿no? Entonces les digo, a veces no es fácil. Yo hace poco también le dije a Dios, Señor, ya no quiero ser valiente, tú me has pedido ser valiente siempre y sabes que ya me cansé,
ya no quiero ser valiente, porque son muchas cosas y siempre soy la valiente, siempre soy la que saca las cosas a flote, la que da la cara, y ya no puedo. Y le reclamé cosas que también se vale, ¿no? Porque pues para eso es nuestro papá, para escucharnos. Y pues Dios volvió a hablar a mi vida, ¿no? Y ahora que doy esta clase, porque además la mejor forma de aprender es enseñando. Primeramente Dios ha hablado a mi vida y ahora le digo, gracias Señor por lo valiente que me has hecho, gracias Señor por todas las pruebas que me has hecho, porque he podido entender no solo que me falta obediencia, mucha obediencia en muchas áreas de mi vida, sino he podido entender también que no ha sido mis fuerzas, que no ha sido mi valentía, que eres tú dándome esas fuerzas, dándome ese acompañamiento, sacándome adelante. Entonces, pues no sé por lo que estés viviendo, lo que estés pasando el día de hoy, lo que estés viviendo, a lo mejor es una depresión. Yo te digo, ¿sabes qué? Levántate, esfuérzate, da ese extra. Yo sé que no es fácil, sal de la cama, enfréntate con lo que te tengas que enfrentar y sal adelante. Si son temas económicos, Dios no nos va a dejar nunca. Tu cuenta nunca va a estar vacía. Dios es nuestro proveedor, confía en Él. En este tema que hemos estado tratando, tanto el pastor como Brian han hablado de fe, han hablado de paciencia. Entonces, seamos así, seamos valientes dándole la cara a la vida y como les digo, esforzándonos. Y bueno, pues haciendo las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Y como te digo, si Dios le dio esta promesa a Josué cuando recibió la tierra prometida y lo cumplió en él y lo hizo en él y estuvo con él en todo momento y lo ha estado conmigo, y lo está y lo seguirá haciendo, lo va a hacer también contigo. Yo quiero darte como testimonio que pues esto que Dios en esta última ocasión que necesité, Dios estuvo conmigo en todo momento y lo ha estado siempre. Entonces, si lo cumplió en Josué, si lo ha cumplido en mi vida, pues también lo va a cumplir en tu vida. Así es de que confía en el Señor y adelante, a darle para adelante, aunque tengamos miedo, hay que esforzarnos y ser muy valientes. Entonces, bueno, pues te dejo estos 4 puntos, haz tu lista de en qué es lo que tienes que obedecer, empieza por poquito, por chiquito, por una cosa, un paso a la vez, pidiéndole a Dios que sea Él el que nos dé el querer como el hacer para poderlo lograr. Entonces, bueno, pues cierren sus ojos allí donde están y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, Señor, por lo que tú pones en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, el que estés con nosotros en todo momento, que nos acompañes, Señor, y que nos des esa fuerza que necesitamos, Señor, que nos des esa valentía, Señor, y que cumplas todas tus promesas en nuestra vida, Señor, pero ayudándonos a ser obedientes, Señor, viendo esas partes que no te agradan, Señor, y quitándolas de nuestra vida, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales para saber cuál es la guía que nos das, qué es lo que necesitamos obedecer, Señor, para que todas esas promesas se hagan rema en nuestra vida, Señor. Te pedimos fortaleza, te pedimos valor, Señor, y que estés siempre con nosotros en todo momento. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén y amén.